Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La empresa brasileña Odebrecht habría vendido su participación en el contrato del Metro de Quito, 50% de participación, a la subsidiaria ecuatoriana de la española Acciones en apenas $13 millones. Esa valoración equivaldría a una rentabilidad de apenas $26 millones, lo cual sería menos del 2% del total del proyecto. Cuando se reveló el escándalo de Odebrecht, la empresa brasileña decidió salir de Ecuador. En ese momento, Odebrecht compartía en partes iguales el proyecto de construcción de Metro de Quito con la compañía española Acciona, mediante un consorcio conformado por las subsidiarias domiciliadas en el Ecuador de ambas empresas. El proyecto fue adjudicado por alrededor de $1.500 millones. Según analistas expertos consultados, las ganancias esperadas en un proyecto de esas dimensiones rondan el 20% del tamaño del contrato. ...8:40, Carlos Páez fue concejal de Quito, actualmente es docente en la Escuela Politécnica Nacional. Y claro, está al tanto de esta situación que se produjo cuando Odebrecht se podría decir, o vendió sus acciones a Acciona, dentro de un contrato multimillonario, como es la construcción del Metro de Quito, que supera los $1.800 millones, ¿no, Carlos? Bienvenido, ¿cómo está? Buenos días, muchas gracias. El contrato es 2.000 millones. 2.000 millones, así es. Bueno, no, 1.500 millones, perdón, 1.500 millones. Pero con los adicionales... Los 500 otros millones tienen que ver con la fase 1 y otro buen tanto es en la compra de los trenes, que son contratos con otras empresas. Ah, con otras empresas. El total del costo de construcción y equipamiento es de 2.000 millones, con el consorcio Acciona Odebrecht originalmente 1.500, que ya después... Bueno, Liz tiene algunos datos que queremos que la ciudadanía, más que todo, se aclare qué mismo pasó. A ver, Liz. De acuerdo al portal de investigación periodística Panorama News, se señala que la empresa brasileña Odebrecht había vendido su participación en el contrato del Metro de Quito, del 50% de su participación, a la subsidiaria ecuatoriana de la española Acciona en apenas $13 millones. Esa valoración equivaldría a una rentabilidad de apenas el 26 millones, lo cual sería menos del 2% del total del proyecto. Esto es el cuestionamiento: ¿por qué se vende esta participación a un precio inferior del que realmente debería costar? Bueno, yo digamos, no tengo un criterio de por qué hacen negocio entre estas, y peor entre participando pillos como los de Odebrecht, que también habrá ahí. Yo lo que creo es conveniente hacer algo de memoria de cómo ocurrió este contrato. Las ofertas para la construcción de la fase 2 de la línea del metro se recibieron en julio del año 2014, es decir, ya en administración de Mauricio Rodas. Recuerden ustedes que originalmente debían recibirse en abril del 2014, pero como en ese momento ya se conocieron los resultados de las elecciones en las que resultó ganador Mauricio Rodas, el alcalde saliente, Augusto Barrera, tomó la decisión de no recibir él las ofertas por un acto de delicadeza que fue reconocido, me parece que por todo el mundo. Así es que se empujó, digamos, la fecha de recepción de las ofertas para julio del 2014, cuando efectivamente se entregaron. Y luego de un proceso que no está terminado de explicar completamente, porque ustedes recordarán que el precio referencial era de alrededor de $1.000 millones y la oferta más baja, que fue la que presentó el consorcio Acciona Odebrecht, llegó a $1.500 millones. Nosotros, como parte del bloque de concejales de Alianza País en ese momento, enviamos varias comunicaciones a la alcaldía señalando la necesidad de renegociar esa oferta, porque desde nuestro punto de vista habían datos que no justificaban ese incremento. Se podía reconocer quizás los ajustes por la inflación debido al tiempo transcurrido entre los estudios 2012 y la presentación de las ofertas, y quizás algunos otros valores menores, pero esos 500 millones de precio por encima del valor referencial no fue justificado. Después, cuando se hicieron públicos, porque mientras estaban en negociación eran documentos confidenciales, vimos que los funcionarios de la empresa Metro de Quito coincidían con nosotros.
al punto de que definían una estrategia de negociación a la baja de esa oferta. Incluso las multilaterales, Banco Mundial, BID, Corporación Andina de Fomento, Banco Europeo de Inversiones, dieron la no objeción a esa estrategia de negociación, pero finalmente la alcaldía resolvió no negociar. Cuando se explicó en el consejo, textualmente dijo por qué los del consorcio no quisieron negociar. Y según lo manifestó el entonces gerente de la empresa Metro de Quito, hubo conversaciones informales. Recuerden ustedes que esto fue ampliamente cubierto, famosa frase. Que en vez de un proceso de negociación sobre la mesa, lo que hubo fueron conversaciones informales en las que incluso participó este asesor ad honorem que tuvo el alcalde Rodas y que también es parte de otra lógica mediática. Pero quería aclarar esto un poco para poner en contexto. La decisión del municipio es de noviembre del 2015, es decir, en julio del 2014 se recibieron las ofertas y en noviembre del 2015, es decir, 16 meses después, el municipio tomó la decisión de adjudicar este contrato a ese costo al consorcio compuesto por Acciona y Odebrecht. Y a propósito de esa adjudicación, la obra inició el 23 de abril del 2016. Entre paréntesis, aunque no es el tema de la conversación, pero quiero meter esta cuña, el plazo contractual de construcción era 36 meses, es decir, la construcción debió terminar el 22 de abril del 2019. Estamos a 16 de enero del 2020, es decir, 9 meses después, y todavía no termina la construcción. Y lo peor es que no se ha hecho público culpa de quién son los atrasos. Porque como en todo contrato, cuando el responsable es el contratista, existe un sistema de multas que permite compensar al contratante, el municipio, por esos atrasos. Además va a haber un periodo de prueba que en teoría no estaba contemplado. Sí estaba contemplado. Sí estaba contemplado, hay que reconocerlo, sí estaba contemplado, pero el hecho es que el contrato de construcción dice 36 meses, eso acabó el 22 de abril, está del año pasado. Esto es entre paréntesis. Bueno, el municipio debía haber reaccionado por eso. Yo espero que lo esté haciendo. No, yo a través de las redes sociales periódicamente demando esto, ¿no? Porque cada vez que sacan propaganda de que llega un nuevo tren, de que han puesto las escaleras eléctricas, yo digo, pero perdón, el plazo constructivo terminó en abril del 2019. ¿Qué pasa con los atrasos? Porque respecto a aquello, fíjense ustedes que hay 3 razones que se han expuesto, que es los desacuerdos con la Universidad Central sobre la ubicación de la estación ahí, que eso demoró y tuvo que reubicarse un poquito la estación más hacia el mercado de Santa Clara, porque originalmente estaba planteado justo frente a Jurisprudencia. No sé cómo no se pudo negociar bien. Lo bueno que hubiese sido que los estudiantes de la Central tengan una boca del metro en su campus, pero bueno, no se negoció bien y se lo puso más acá. Lo otro fue que se encontró contaminado el suelo bajo la estación La Pradera, la que es frente a la clínica Pasteur, por los goteos de gasolina en los tanques de la bomba de Aneta que está un poquito más arriba en el Hoy Alfaro, que esto obligó a parar la construcción porque había riesgo de explosión con la gasolina ahí acumulada. Y lo tercero es el agua subterránea en Solanda, al sur de la ciudad, que estaba más elevada y bastante más cantidad que la originalmente prevista. Esas 3 razones justifican los atrasos en la estación de la Universidad Central, en la estación de La Pradera y en la estación de Solanda. Pero ¿y en el resto? Porque uno puede recorrer la ciudad y todavía ve que existen amplias zonas de parques, de espacios públicos cubiertos con esta malla verde que muestra de que todavía no ha sido entregado o devuelto a la ciudad esos espacios de construcción. Esto lo señalo. Pero volviendo al tema, ¿no? Y esto lo pongo entre paréntesis porque me parece que la gente debe contextualizar la noticia. La construcción inició, como digo, en abril del 2016 y tempranamente, esto nos enteramos luego, pero yo he tratado de recapitular con la información recibida. En septiembre del 2016, o sea, 5 meses después de iniciar la construcción, Odebrecht le manda una comunicación a Acciona diciéndole, vea, nosotros nos queremos retirar de aquí, seguramente presionada por los escándalos que ya afloraron, que fueron públicos por esta, entre comillas, filtración del Departamento de Defensa de diciembre del 2016, que ya puso una picota a Odebrecht. Entonces, en
Ya sabían que iba a ocurrir eso. Entonces, antes de que eso ocurra, fíjense ustedes, en septiembre del 2016, Odebrecht menciona esa situación. El 19 de octubre hay una comunicación oficial del consorcio Acciona Odebrecht en ese momento al municipio de Quito, solicitándole autorización para proceder a esta reconformación del consorcio, que implicaba que el 50% de acciones de Odebrecht las vendía Acciona en su gran cantidad y unas subsidiarias que cogían el 1%, digo, para tener la forma de consorcio y que no sea un propietario único. El municipio emite 2 informes sobre la factibilidad jurídica, técnica y económica de aquello, es decir, el municipio, y nosotros nos preocupamos de exigir aquello, cuida de que no se iban a atrasar los plazos, de que no se iban a incrementar los costos, de que no se iba a perder competencia técnica en el personal que estaba a cargo de la construcción y de que las garantías que originalmente las firmó el consorcio se mantenían vigentes ante cualquier eventualidad. El municipio de Quito hizo 2 informes, uno de 23 de noviembre y otro del 13 de diciembre del 2016, y finalmente el 18 de abril del 2017 formalmente Rodas comunica al consorcio Acciona Odebrecht que el municipio autoriza este cambio de la constitución del paquete accionario. Entre tanto, ocurrieron cosas que llamaron la atención de nuestra intervención. Por ejemplo, la amenaza de Odebrecht de que después retiró su ofrecimiento de ceder las acciones y que además, como el representante de Odebrecht era representante del consorcio y era el que manejaba las cuentas, no quería que haya flujo, pese a que el municipio entregaba las platas para el pago de planillas y eso, el otro se retenía. Y entonces ahí sí nos dijimos, a ver, los chantajes y juegos entre 2 empresas privadas no pueden comprometer el objetivo de la ciudad, pues. Entonces ahí había que poner un coto. Y así se hizo, y finalmente lo que nosotros conocemos, para cerrar esta explicación cronológica del problema, esto es una carta que envía el 6 de noviembre el representante de Acciona, en donde dice que efectivamente el 3 de mayo del 2017 Acciona procedió a comprarle a Odebrecht su participación, y lo que nos indican a nosotros y nos dan documentos de respaldo es que fue de $36 millones. En la noticia dice 13, y yo esto ya no entiendo, y esto tendrá que ser investigado, aclarado, porque a nosotros nos dijeron que el precio de compra fue $36 millones. Es más, nos entregaron como parte de la documentación a posteriori, digo en noviembre, cuando esto ocurrió en mayo, una comunicación que le mandaban al Servicio de Rentas Internas el 26 de junio del 2017, en donde el representante de Acciona le comunicaba al entonces director del SRI, Leonardo Orlando, que Acciona había comprado el paquete accionario de Odebrecht a $36 millones y había hecho el depósito en las cuentas del SRI de lo que retuvo como pago del impuesto a la renta, que eran el 22%, equivalente a $7.920.000. Esto nos entregaron a nosotros los formularios del SRI junto con la copia de la carta que se había enviado, de tal manera de que así es lo que nosotros conocemos, se cerró el contrato. Es decir, esto de los $13 millones tiene que ser investigado, porque esto es una noticia de España. No sé cuál será la relación entre la filial de Ecuador y España. Y lo otro es que no se pagó, de acuerdo a la no se pagó impuestos, y lo que nos entregaron a nosotros fueron copias de las declaraciones del pago de la retención que hizo Acciona, de los 36 millones, del 22%, 7.920.000 que fueron depositados en el SRI y declarados en los formularios legales. Digo con tanto detalle porque como concejales debíamos fiscalizar esta situación, y fuimos minuciosos, no solo en el hecho técnico, económico, de la operación y la construcción del metro, que era la principal preocupación, sino que también, viendo que estaba implicada esta empresa corrupta y corruptora, había que ponerle ojo a la legalidad de esta situación e impedir que salgan corriendo estos de Odebrecht. Ya después, si se fueron corriendo, y hasta la propia jueza que sigue el caso le jala las orejas a la fiscal diciéndole, vea, disculpe, ¿por qué no Odebrecht no está implicado en su investigación? Porque a nosotros nos parecía obvio, tan obvio que cuando explotó el escándalo, y esto también fue noticias, y yo estuve aquí comentando eso, el 3 de enero del 2017
los concejales de país concurrimos a la Fiscalía, que fue el primer día laborable del 2017, después que el escándalo de la filtración del Departamento de Justicia ocurrió en las vísperas de la Navidad del 2016. El primer día laborable del 2017 concurrimos a la Fiscalía demandando que se haga una investigación exhaustiva de todos, y en esto insistimos nosotros, todos los contratos de Odebrecht en este país, como concejales de Quito, con particular énfasis en los contratos que tenía con el municipio de Quito, que eran la construcción de un pedazo de la Ruta Viva y el tema del metro fundamentalmente. Es decir, si es que no había motivación de parte de la Fiscalía, en el 2017 nosotros cumplimos con este rol de representantes políticos, de poner la cara y pedir a la Fiscalía que haga esta investigación. La información a la que hacemos referencia de este portal de investigación periodística señala que Odebrecht no habría declarado los valores reales de la venta anunciada de sus acciones en el contrato del Metro de Quito, que estarían razonablemente valorados en alrededor de $150 millones en ingresos por este motivo, si no solo con 13. En el Ecuador regía un impuesto a la renta del 22% esa fecha, por lo que con esta operación Odebrecht habría defraudado al Estado ecuatoriano en más de $30 millones en impuestos. Ya esto tiene que ser, digamos, es una mancha más a ese tigre. Además esto hay otra tiene cosa. que ser investigado Sí. tanto por la autoridad tributaria como por la superintendencia de compañías, que es la que posibilitó aquello, Ujú. que son los que tienen responsabilidad en ese tema. Si existe esa denuncia, vuelvo e insisto, difiere con la información que les nosotros dieron a ustedes, el 6 claro. de noviembre del 2017 se nos entregó. Vuelvo e insisto, se señala que la compra fue de Fue en 36 36 millones, no los 13 que ahí se señala. Ahora, ¿es posible esto? Y que fueron grabados y pagados los impuestos. Y en Ajá. esto, insisto, nosotros demandamos esa información, se nos entregó y esto seguramente reposa en el archivo y en los registros de la autoridad tributaria, y quien autorizó esto seguramente la superintendencia de compañías, que es la que tiene responsabilidad en estos procesos de carácter. Ya escapa, por supuesto, el ámbito municipal. Carlos, quiero preguntarle si es posible que se haya producido esto que señala la Fiscalía Anticorrupción, esto es en España, ¿no? Que calcula que hasta $147 millones se dieron en desvíos de fondos públicos mediante facturas y certificaciones falsas de obra en la que participaron, entre otros, ex altos cargos socialistas, porque están hablando de Aragón en la subsidiaria de Acciona, digamos. Bueno, ¿no? aquí yo ¿Es creo que posible se ocurrieron haga estas tipo de cosas, manejos? guacho. Ocurrieron estas cosas. Claro. Y esto se está investigando. Me parece que de manera prejuiciada, me parece que de manera absolutamente dirigida con intencionalidad política, pero que Odebrecht fue una empresa corrupta y corruptora, creo que no nos cabe Bueno, eso no ninguna nos cabe duda. duda. A todo el mundo, No literalmente sé a todo si el mundo. ustedes vieron este video que se llama Al filo de la democracia, Sí, que sí. está de candidato al Oscar, y es sobre justamente este escándalo. Y ahí olímpicamente declaran los funcionarios, no solo de la constructora Odebrecht, sino de otras constructoras brasileñas, incluso la del abuelo de la productora del documental, Ujú. que fue quienes construyeron el aeropuerto de Quito, entre paréntesis, en donde declaran que era una práctica común aceitar Claro. a quienes toman Tenían decisiones. departamento especializado para Y eso. entonces, Y ahora fíjese, estamos siendo demandados. y entonces a a ver, mí con me Beto Ecuador parece para que que- esto es un hecho absolutamente, no sé si comprobado, es como suelen decir, no tengo pruebas, pero tampoco ninguna duda de que esta empresa cometió esos delitos, Así es. y a mí me parece que la autoridad tributaria y la superintendencia de compañías deberían pronunciarse respecto a lo que en esa noticia señala, porque creo que es una mancha más al tigre que abona en esta penosa situación de compra de contratos por parte de esta empresa corrupta y corruptora, en la que lamentablemente participaron gentes que tomaban decisiones y que deberían estar siendo investigadas por la Fiscalía dentro del debido proceso. Así es, Carlos. Bueno, hicimos una pregunta al inicio de la entrevista y les consultamos a ustedes si Odebrecht y Acciona deben responder por la supuesta defraudación al Estado ecuatoriano. Sí, el 93%, no, el 7%. Son los familiares de los funcionarios. Pero lo que quiero decir, ellos tienen que responder.
pero quien debe responder también es la autoridad tributaria, Pero desde luego. la superintendencia de compañías y la fiscalía, pues, porque si Sin no duda. resulta ser que los otros desde Brasil dicen sí, perdón, Pero y aquí no pasa ¿qué podemos nada. esperar si la fiscalía, en un caso tan importante, tal vez Ni el más siquiera grave le- de la historia, ni siquiera le procesa? Sí, es tremendo. Bueno, se nos fue el tiempo, 8:59. Amigas y amigos, gracias por habernos acompañado y gracias también a Carlos Páez. Les dejamos, amigos, con la programación de Pichincha Universal. Que tengan un excelente día.